Muy buenos días. Es una gran bendición tener aquí en los estudios a Jorge Rubalcaba, un predicador muy querido aquí en la comunidad de Nipomo, y le cedemos los micrófonos de la M107.3. Muy buenos días. Para mí es un placer hoy en esta mañana estar aquí con ustedes y compartir más que todo este tiempo que el Señor me ha prestado. Más que todo, compartir estos micrófonos para mí es una experiencia nueva, es algo distinto, es algo diferente. Jamás me imaginé yo estar aquí enfrente de unos micrófonos y llegar. Solamente el Señor sabe hasta dónde, pero lo único que quiero es llegar a sus corazones hoy en esta mañana a través de lo que el Señor tiene preparado para ustedes, a través de mis labios y más que todo a través del corazón que ha sabido entregarse, ha sabido confiar en el Señor después de una vida muy alejada de Él. Y para mí hoy en este día estar aquí es más que una alegría, es una bendición, es darme cuenta que nuevamente el Señor está en mi vida, que nuevamente el Señor está trabajando, que nuevamente el Señor cumple, más que todo eso, cumple sus promesas, aquellas promesas de estar con aquellos que lo buscan, con aquellos que confían en Él, con aquellos que creen en Él. Jorge, nos ibas a hablar sobre los 4 puntos para una relación plena en la familia. Claro que sí. Cuando se me hizo la invitación, más que todo me quise enfocar en mi propia vida, en mi propia historia, porque si nos ponemos a mirar, cada uno de nosotros tenemos una historia, tenemos un enfoque, una misión. Hemos venido a este mundo con una misión y a veces nosotros nos ponemos a pensar que nuestra vida o nuestro ser o nuestro caminar de nada sirve o de nada vale, o que nosotros no podemos lograr hacer nada, y desafortunadamente con esa mentalidad no podemos lograr nada. Yéndome un poquito para atrás, yo era una de esas personas que desafortunadamente por mi mentalidad, por mi forma de pensar, desafortunadamente por tantos daños que habían en mi vida desde mi niñez, no podía yo razonar, no podía yo analizar, ni mucho menos podía pensar que en mí había capacidades de discernir o de ponerme en una imagen o en una forma en donde yo podía ser alguien. Cuando se me hizo esta invitación, me puse a pensar sobre qué era lo que en mi vida faltaba, qué era lo que en mi vida desafortunadamente fue arrebatado desde un principio. Porque desde un principio, como les digo, todos tenemos una historia y esa historia comienza en ese principio y se me arrebató. Por la ignorancia, lo podemos decir así, por aquellos que no lo entienden, no lo saben, cuyos no recibieron amor, no recibieron afecto, que son nuestros propios padres. Son nuestros propios padres. Y nosotros, ¿a dónde llegamos? Desafortunadamente nosotros vamos tomando la misma dirección que ellos aprendieron a vivir, de los cuales ellos aprendieron a caminar a través de las enseñanzas que sus propios padres les enseñaron. Y llega una etapa en nuestras vidas en donde nosotros tomamos una decisión de tratar de construir nuestra propia familia, mas sin embargo nos enfrentamos con una realidad que no es fácil, porque pues cuando te casas no te dan un manual en donde te dicen, ¿sabes qué? Pues es que así tienes que hacerle, es que así tienes que tratar a tu esposa, es que así tienes que tratar a tus hijos, es que así te tienes que tratar a ti mismo. Y de la manera en que yo pude darme cuenta que necesitaba un cambio fue que tuve que entrar en mí mismo, tuve que entrar en mi propia persona. Fue difícil, pero darme cuenta de que necesitaba ayuda, necesitaba mucha ayuda yo. En el aspecto no solamente psicológico, sino mental, pero más que todo espiritual. Cuando tomé la decisión de decir sí, necesito ayuda, fue en un momento muy crítico, demasiado crítico, en donde yo ya tenía 4 hijos, tenía uno pequeñito. En mi interior había mucho coraje, había mucho odio, mucho resentimiento hacia personas cuyas la verdad yo no sabía que existía, o sea que tenía eso, pero todo lo sacaba con mis hijos, con mi esposa. El punto era muchos maltratos, de golpes, a mi esposa muchos maltratos, no lo voy a negar, maltratos de golpes y físicos, psicológicos, mentales, no se diga, mis hijos, no se diga. Tuve que tomar la decisión de decir, necesito un cambio, necesito ayuda. Y yo recuerdo que le dije a mi esposa, le dije, yo no sé si
un psicólogo o necesito hacer algo. Y le doy gracias a Dios que fui con el psicólogo de psicólogos, que es nuestro Señor Jesucristo. Y ahí me hizo mirar y me hizo entender y me hizo comprender que lo primero que yo necesitaba hacer era empezar a aprender a escuchar. Y eso fue lo que empecé yo a trabajar en mi vida, no solamente en mí, sino en mi hogar. Por eso le puse este pequeño mensaje, los 4 puntos. Yo así lo puse, así, los 4 puntos para una relación, una mejor relación en la familia. Y me gustaría tomar un pasaje de la Biblia, en donde tal vez muchos de nosotros no tenemos ese conocimiento de ese pasaje. Tal vez nosotros no hemos puesto la atención a ese pasaje, pero es muy importante. Hay ciertos versículos ahí en donde encajan todo para aquello que tú estás buscando, aquella necesidad que tú tienes, aquello que tú piensas que no puedes, pero está ahí está en ese momento. Y me gustaría ir a Marcos, el capítulo 12, del versículo del 28 al 44, y nos dice así: se acercó uno de los escribas que le había oído, y viendo que le habían respondido muy bien, le preguntó: ¿cuál es el primero de todos los mandamientos? Jesús le contestó: el primero es: escucha, Israel. El Señor nuestro Dios es el único Señor, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. El segundo es: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No existe otro mandamiento mayor que estos. Le dijo el escriba: muy bien, maestro, tienes razón al decir que Él es el único y que no hay otro fuera de Él. Y amarle con todo el corazón, con toda la inteligencia y con todas las fuerzas, y amar al prójimo como a sí mismo, vale más que todos los holocaustos y sacrificios. Y Jesús, viendo que le había contestado con sensatez, le dijo: no estás lejos del reino de Dios. Y a nadie más atrevió ya a hacerle preguntas. Esta es palabra de Dios. Cuando yo empecé más que todo a decidir, cuando tomé la decisión de pedirle ayuda a Dios, yo siempre fui una persona, yo sí fui católico, fui muy creyente. Desde pequeño, yo crecí católico, ¿verdad? Mas, sin embargo, nunca tuve aquellas enseñanzas que necesitaba para, como les digo, para poder emprender un camino, emprender un vuelo, pero hacerlo de una manera positiva. Una manera en donde yo iba a hacer un cambio en mí, un cambio en aquellas personas cuyas el Señor me estaba confiando, que era mi esposa, eran mis hijos, eran aquellas personas cuyas se rodeaban a mi alrededor, que eran las familias de ella, mi familia. Y yo escogí este bendito pasaje de la bendita palabra porque a mí me ayudó mucho, en donde dice que le pregunta a uno de los escribas, uno de aquellos hombres cuyos lo sabían todo, conocían la ley de Dios y al derecho y al revés, lo sabían absolutamente todo. Mas, sin embargo, nuestro Señor Jesucristo viene y les recalca algo muy grande, que dice: el primero es escucha. El saber escuchar. Una cosa que nosotros desafortunadamente se nos ha olvidado escuchar. Y esa es una de las cosas que desafortunadamente afecta tanto en la relación de la familia. No vayamos en la relación matrimonial. O sea, no escuchar la necesidad que hay dentro. No escuchar aquella necesidad de simplemente aquel afecto, de aquella caricia, de aquella necesidad de sentirse amada, de sentirse valorada. Ahora nuestros hijos, o sea, nosotros crecimos de una manera en donde nunca fuimos escuchados. Nosotros no fuimos escuchados porque aquellas personas que nos dieron la vida tampoco fueron instruidos, tampoco fueron enseñados. Crecemos creando una vida, una forma en donde simple y sencillamente caminamos sin escuchar. Llegan los hijos a nuestras vidas y nosotros pensamos, con el simplemente de estar ahí, ya estamos haciendo ese trabajo, pero no es así.
porque ni siquiera conocemos a nuestros hijos, porque no los escuchamos, no nos damos el tiempo, no nos tomamos el tiempo para decir qué es lo que necesitas, qué es lo que te gusta, qué es lo que te duele. Hay veces estás tú ya acostado y tu niño grita ya en la cama, papá. No haces caso porque tú estás cansado y ahí te está hablando una voz, que tu niño está dolido, que tu niño necesita algo más. Sin embargo, como no sabemos escuchar las necesidades, no sabemos escuchar aquel interior dentro de nosotros, no le hacemos caso. ¿Y qué es lo que nuestro Señor Jesucristo le dice? Escucha, escucha, porque ya sabes, ya conoces la ley, mas sin embargo no la has puesto en práctica. No la has puesto en práctica porque no has sabido escuchar la voz de Dios. Y eso es una de las cosas. Que Dios en nuestras vidas, Dios, para mí, lo que a mí me ayudó mucho es esto, de que yo me di cuenta de que Dios puso en mi vida a mi esposa, Dios puso a mis hijos por algo, no me los puso. Yo me he preguntado, yo me he cuestionado muchas veces ¿por qué? ¿Por qué mi esposa? ¿Por qué esa mujer de tantas que existen, por qué tuvo que ser ella? ¿Por qué mis hijos? ¿Por qué esos hijos? ¿Por qué la cualidad, las actitudes, las emociones, la forma, sus caracteres de cada uno son distintos, son tan diferentes? Yo recuerdo mucho que un amigo me decía, escucha la voz de Dios a través de tus hijos, a través de uno ahí te habla. Y yo no me daba cuenta que me hablaba a través de todos. Me acuerdo que me empecé a interiorizar en esto, en el escuchar a Dios, porque fue lo que yo quería aprender, yo necesitaba de alguien. Yo necesitaba de alguien que me escuchara, pero sobre todo yo necesitaba aprender a escuchar y yo decidí escuchar a Dios. Me acuerdo que empecé a escuchar esa voz de Dios, primeramente que todo en mi esposa, y me di cuenta de que ella era la fuerte. Ella era la fuerte. Es algo, si dice uno humanamente o como hombre, es bien ridículo, esto es algo ridículo, pero si los pilares no están fuertes, el hogar se cae. Cuando me di cuenta que la fuerte era ella, cuando escuché esa voz por dentro que me decía, no sabes cuánto te amo y por amor he aguantado todo porque sé que tú eres bueno, y empecé yo a conocerme. Cuando escuché la voz a través de mi hijo el mayor, que me empezó a demostrar, a enseñar que dentro de mí había tantos años porque en él los miraba, a través de mi niña que me decía, aquí estoy yo, tú eres este Jorge que se ama, que se entrega. Cuando empezaba a escuchar la voz de ese niño pequeñito que me decía, papi, juega conmigo, vente, alégrate, diviértete. O sea, empecé a escuchar esa voz y me di cuenta de que necesitaba mucha ayuda. Y esa es una de las cosas que nosotros, desafortunadamente, como padres de familia o como seres de la sociedad, estamos o no sabemos hacer, escuchar. No escuchamos la necesidad de los demás. Caminamos por caminar y no miramos, no escuchamos más que todo que hay necesidad. Hay mucha necesidad, mucha necesidad. No vayamos tan lejos. Nuestros jóvenes ahorita tienen tanta necesidad de que los escuchen, que es lo que quieren. Yo ahorita trabajo con los jóvenes de confirmación, jóvenes, les hago preguntas y lo único que me dicen, yo lo único que quiero es que mis papás me escuchen, porque yo tengo necesidades. Unas necesidades que si se ponen a ver, el mundo lo sabe. El mundo sabe cuáles son sus necesidades. Sin embargo, el mundo se las está dando con puras mentiras. Pero nosotros como padres no lo sabemos porque no los escuchamos. Por eso ese punto es muy importante. El saber escuchar. El saber escuchar. También otra de las cosas que me ayudó mucho, el saber callar. Yo tuve que aprender a saber callar. No hablar más de lo que tenía que hablar. Que yo era una persona que no callaba. Era una persona que desafortunadamente yo pensé que la boca se había hecho para maldecir a las personas, que la boca se había hecho para envidiar a las personas, para hablar puras burradas, para criticar, para chismear, simple y sencillamente hablar nomás por hablar. Pero cuando me di cuenta que el hablar y a través del hablar se expresa lo que dentro de las personas existe, me di cuenta que yo necesitaba aprender a callar. Y cada vez que abriera mi boca, de aquí para adelante iban a salir palabras que tuvieran paz, que transmitieran alegría, que transmitieran felicidad, pero sobre todo que transmitieran aquella medicina que necesitaban mis hijos para sanar, porque yo ya los había destruido, no se diga a mi esposa. Yo necesitaba que a través de esa voz se transmitiera
esa medicina. Esa medicina, porque había mucho daño ya en mi familia, demasiado. ¿Por qué? Porque desafortunadamente a través del habla les hice mucho daño. Psicológicamente les destruí su mente, porque de mí salía el no sirves para nada, el no vales nada, el no haces nada, el qué vas a hacer de tu vida si no te quieres preparar. O sea, de mí salían aquellas palabras que yo también escuché y que sigo escuchando en la sociedad. Si se ponen a ver ahorita eso de lo del mentado bullying. Hace poquito uno de mis hijos pasó por una situación en donde desafortunadamente utilizó palabras no muy adecuadas hacia una niña. En eso me hablan a la oficina. Yo voy, la directora me confronta y le digo, ¿saben una de las cosas? Yo ya había platicado con mi hijo, porque hasta eso es lo que he aprendido, a dialogar con mis hijos, a dialogar y a saber escucharlos. Eso es una de las cosas que ahorita estoy en ese proceso. Pero yo ya había platicado con él y me había dicho que él simplemente había repetido lo que él escuchaba para él, lo que él le decían. En eso le digo yo a la señora, me empezó a decir y le digo a la señora, ¿saben qué? Le digo, estuvo bien que pasara lo que pasó. Le digo, no de la forma que pasó, mas sin embargo ahora me he dado cuenta que mi hijo está siendo acosado verbalmente, está haciendo bullying. Y esa es una de las cosas que nosotros tenemos que aprender, nosotros, especialmente nosotros los latinos, los mexicanos. Nosotros tenemos una costumbre de utilizar nuestra lengua para hacer daño, para ofendernos. Si se ponen a ver en los trabajos, es tal vez pocas las personas cuales tú conoces por su nombre. Todos los conoces por apodos, y no los bajas de malas palabras, o sea, de animales, de burros, o sea, no, son infinidades de cosas que utilizas y todo para hacer daño. Tú no te has dado cuenta o no te pones a pensar qué es lo que en ese momento esa persona está sintiendo en su interior cuando escucha esas palabras, el daño que les está haciendo. Y fue lo que a mí me ayudó, el saber callar, el saber hablar solamente cuando tengo que hablar. Solamente cuando tengo que hablar. Nuestro Señor Jesucristo lo hizo. Tenemos un ejemplo tan grande, nuestra Madre Santísima, la Virgen María, mi Señora Madre. Un ejemplo que ella simplemente lo único que dijo fue para cuestionarlo y decirle, Señor, ¿cómo puede ser posible? Para escuchar y confiar. Y ahí ella cayó. No dijo nada. Tenemos ese ejemplo muy grande. Nosotros como católicos tenemos esa dicha de tener las enseñanzas de esa mujer bella y hermosa. Fue lo que a mí me enseñó. Ahora, cuando hablo, mi señora, mi esposa, después de tanto tiempo, me dice, la verdad que Dios ha hecho maravillas en ti. Ahora cuando hablas se transmite tu amor, se transmite tu paz, se transmite tu tranquilidad. Ahora no soy aquellas personas que se enfrentan a discutir, sino que cuando habla simplemente trata de encontrar una solución, trata de cesar aquello que está aconteciendo en ese momento, esas tempestades que ni siquiera tempestades son esas gotitas de agua que andan ahí nomás corriendo y uno trata de cesarlas. Y para mí fue tiempo. Otra, no pensar más de lo que tenemos que pensar. Tenemos nosotros que empezar a conocer nuestra propia familia para cuando lleguen esos momentos, esos sucesos en donde tengas que con claridad buscar una solución, tengas y sepas hacerlo. Que pases por un momento difícil con alguno de tus hijos, sepas escuchar, entender, saber hablar, pero sobre todo saber encontrar la solución. No pensar más de lo que tienes que pensar en lo que está aconteciendo en tu vida, simplemente confiar en el Señor. Y una de las más importantes, cuyas a mí me enseñó mucho, a saber callar. A saber callar. A saber, como le dijimos una vez a un amigo, tienes que aprender a callar ese macho que dentro de ti está. Callarlo en esos momentos cuando tú piensas que no vas a poder, cuando en esos momentos sientes aquel coraje, aquella desesperación, aquellas ganas de golpear, aquellas ganas de insultar, jalarle el freno, callar. Y de la única manera que yo he aprendido a callar es a través de la oración. A través de la oración, entregarme al Señor. Esa es de la única manera que yo he aprendido a callar a ese monstruo cuyo dentro de mí habitaba. Ese burro, ese macho, como lo quieran mirar. Yo de todo corazón, a todas aquellas personas que están escuchando esto, lo único que les puedo decir que
Si tú estás teniendo una situación difícil, si tú estás viviendo un momento difícil, si tú no hayas qué hacer en este momento con tu familia, si tú no hayas qué hacer en este momento con tu esposo, porque tu esposo es de aquellos que son agresivos, yo lo único que te puedo decir que Dios lo puede todo. Pudo conmigo. Él está transformando ahorita mi vida como yo nunca pensé que lo iba a hacer. Él está transformando la vida de mis hijos, la mente, sus pensamientos. Ahora mis hijos me abren las puertas esperándome, ansiosos, deseosos de mirarte, cuando antes no me la querían abrir porque había miedo en ellos. Mujer, yo lo único que te puedo decir es de que te encomiendes a Dios. Que te encomiendes a Dios y ese hombre va a cambiar. Si tienes hijos, no te preocupes. Todos tienen que vivir una vida, todos tienen que tener algo que presentar enfrente para poder darse cuenta que hay cosas mucho más grandes y más hermosas que lo que ellos creen que es bueno y hermoso en este momento. Yo de todo corazón te digo que Dios los bendiga y espero que se entreguen al Señor. Habla con el corazón. La M107.3 transmitiendo para todo el sur de California. Si necesita un préstamo para su casa o necesita refinanciarla, háblale a Maggie Ferrer de Camino Real Mortgage, que le atenderá en su idioma amablemente. Su teléfono es 805-354-8844, 354-8844, y tiene amplia experiencia con los préstamos o refinanciamientos de su casa. Además, si menciona que lo escuchó aquí en el programa Habla con el Corazón de la M, le dará una evaluación de su casa gratis, con valor aproximado de $500. Hable al 805-354-8844, 805-354-8844, 354-8844, y pregunte por Maggie Ferrer, que le hablará en español, o visítela al 1862 South Broadway Suite 101 en Santa María, sirviendo a la comunidad hispana de la costa central. ¿Quiere probar las mejores carnitas, cueritos y corundas estilo Michoacán hechos diariamente? Visite Efren Mexican Restaurant de Océano y Santa María, atendido por la familia Álvarez. También tienen pozole, enchiladas, cóctel de camarón, 7 mares, caldo de pescado y camarón, tacos y burritos, todos acompañados con sus famosas micheladas. Los fines de semana, no se olvide de ir por un delicioso menudo y birria con tortillas hechas a mano. Efren's Mexican Restaurant de Océano, Santa María, y los domingos en el Swap Meet de Nipomo. Les brinda un servicio rápido, amable y con platillos bien servidos. Si tiene alguna fiesta, boda o quinceañera, ofrecen el servicio de banquetes con el auténtico sabor mexicano. Visítelos en Efren's número 1 en Océano, 1720 Beach Street, 805-498-2385. Efren's número 2 en Santa María, 1625 South Blazer, esquina con Beatles, 805-868-9321. Y Efren's número 4 en el Swap Meet de Nipomo los domingos, próximamente en San Luis Obispo. Estamos festejando el 25 aniversario de la Carnicería El Matador. 25 años de satisfacción garantizada y los cortes al gusto del cliente. 25 años complaciendo a las amas de casa. 25 años llenando el refrigerador de las familias latinas. 25 años con la misma atención personalizada, ofreciendo la carne de Harris Ranch, la de mejor calidad. Y 25 años siendo la mejor carnicería de Santa María. Encuentra su famosa carne adobada, longaniza y chorizo, ranchera, milanesa, aguayón, espaldilla, diezmillo, mojarras, camarón y pollo. Y qué decir de sus carnitas al estilo Michoacán y los pollos rostizados. En estos 25 años, nuestros clientes pueden encontrar abarrotes, cazuelas, pan dulce, verduras, la mejor masa preparada para sus tamales. Y en su deli tienen el exquisito menudo, birria, tamales, tacos y champurrado. Abierto todos los días desde las 5 de la mañana y hasta las 9 de la noche. Visíteles en el 101 al norte de la calle Dipo de Espacio B en Santa María. Carnicería El Matador, donde siempre está presente el gran sabor. Y 25 años de tradición los respaldan. Ya llegó, ya está aquí la tercera localidad de las taquerías Guerrero, en el 3470 Orco Road en Santa María. Y tienen el gran especial de 4 tacos por $6.50, de lunes a jueves de 9 de la mañana a 8 de la noche. Y no olvide el Taco Tuesday, los tacos al pastor, pollo, carnitas y buche por solo $1.63 en las 3 taquerías Guerrero, donde hacen el mejor trompo de al pastor con el auténtico sabor mexicano. Visítelos en el 123 al oeste de la calle May en Santa María y en el 1800 al este
noreste de la avenida Grant en Grover Beach. Y por supuesto en el 3470 Arco Road en Santa María. Los fines de semana tienen menudo y pozole. Y diario tienen enchiladas, burritos, tortas cubanas y quesos fundidos, fajitas mixtas, caldos de res, 7 mares de pescado o de camarón. Acompañe todos sus platillos con una cerveza bien fría. Taquerías Guerrero los fines de semana cierran hasta la medianoche. Y todos los martes tienen el Taco Tuesday. 1.63 por los tacos al pastor, buche, pollo y carnitas. Visite Taquerías Guerrero de Santa María y Grover Beach. Guadalupe se escucha fuerte. La M107.3. Transmitiendo 24 horas en tu idioma.